Domingo 15 de noviembre de 2020. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. El reino de los cielos es también como un hombre que, al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuenta con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle por tanto el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos el día de hoy una parábola que nos está hablando ya nuevamente de la proximidad de la venida del Señor. El año litúrgico está a punto de acabar y este año litúrgico siempre concluye con 3 grandes parábolas de la segunda venida del Señor, tomadas del Evangelio de San Mateo, capítulo 25. El domingo pasado vimos la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? De las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. Hoy vemos la parábola de los talentos y dentro de 8 días veremos la parábola de el juez que se sienta a juzgar, separando a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Entonces tenemos que entender que estamos ya acercándonos al final del año litúrgico, que no coincide con el final del año calendario, ¿no? Nosotros el final del año litúrgico lo celebramos antes del final del año del calendario cronológico. 3 mensajes del Evangelio de hoy bien puntuales. Primero, todos hemos recibido talentos. Segundo, los talentos recibidos deben dar fruto. Tercero, cuidado con la pereza. Vamos a meditar brevemente cada uno de esos puntos. Todos hemos recibido talentos. La parábola es clara al indicarnos que Dios distribuye a todas las personas distintos talentos. Aquí los talentos tenemos que entenderlos en 2 sentidos. En primer lugar, los talentos como gracias naturales que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Pero en segundo lugar, debemos entender los talentos como la gracia de Dios, la gracia en sí misma. En el primer sentido, todas las personas han recibido destrezas, habilidades, capacidades que el Señor ha dado a cada uno según su medida. Es decir, esto es importante, según su capacidad. Nadie
tiene más o menos de lo que puede administrar. En el sentido de que nadie podría decirle al Señor, es que me diste muy poco, Señor. O es que me diste demasiado, tanto que no fui capaz de administrar. No. La parábola es clara. Según su capacidad. Y acá sí hay una primera enseñanza. Lo que Dios te ha dado, los talentos naturales que tienes, son talentos que si Dios ha confiado en ti es porque tienes la capacidad para ponerlos a dar fruto. Entonces nada de excusas, nada de decir es que yo no soy capaz, es que me dieron demasiado, es que me dieron muy poco, es que a este porque le dieron más, a este porque le dieron menos, es que las responsabilidades que tengo son muchas, es que nada. Nos ha dado cada uno según nuestra capacidad. Dios es perfecto. Pero también entendemos el talento como la gracia santificante, la gracia de Dios. Y eso es importante porque más allá de cualquier cualidad, destreza natural, hemos recibido todos una gracia, un don sobrenatural, un don habitual que vive en nosotros. Y es la gracia de Dios la que nos capacita a realizar obras sobrenaturales. Ese, digamos, es el gran talento que recibimos, porque ya no depende tanto incluso de las capacidades naturales, sino todo el mundo, aún las personas mejores dotadas o aún las personas peores dotadas, tienen de Dios el don de la gracia, el don de ser hijos de Dios. Segundo, los talentos recibidos deben dar fruto. Deben dar fruto. Esto que hemos recibido nosotros no es para nuestro propio provecho. A ver, lo que recibimos no es para engordar nuestro orgullo. Los talentos que recibimos no es para vanagloriarnos nosotros, sino para servir. Tenemos que poner lo que recibimos en servicio de los demás. En esto consiste el multiplicar los talentos. Multiplicar los talentos no es engordarme yo, no es beneficiarme yo. Miren que estos administradores hicieron por aquel que había confiado en ellos esta multiplicación de talentos. No fue beneficiándose a ellos mismos. Más bien, cuando el Señor vio la generosidad de estos hombres, entonces les dio parte de su herencia. Pero, repito, nosotros tenemos que pensar que los talentos recibidos no son para nosotros mismos, sino fundamentalmente para nuestro Señor, para poner en servicio de los demás. Esto que hemos recibido, estos dones, estas capacidades, estas gracias, no te pueden llevar a la soberbia, no te pueden llevar al orgullo, no te pueden llevar a hacerte creer más que los demás, porque tengo esto, porque tengo aquello, porque soy más inteligente, porque tengo económicamente más, porque tengo estas destrezas y habilidades físicas, entonces yo soy el centro. No. Dios me ha dado esto para servir a los demás. También aquí aparece con toda claridad la necesidad de las obras. No solamente la fe, sino la fe con obras. No solamente creer. A ver, yo creo mucho en Dios, maravilloso. Y lo que Dios te ha dado se ha hecho concreto en servicio de los demás. Y lo que Dios te ha dado, ya has ayudado a los otros con los talentos recibidos. Entonces, pongamos en obra estos talentos. Deben dar fruto, no se pueden quedar estáticos. Porque viene el tercer punto, cuidado con la pereza. Cuidado con la pereza. Se corre el riesgo de ser como este siervo perezoso. Siervo que tenía una imagen deformada de su Señor. Miren, es increíble lo que le dice a su Señor. Sé que eres un hombre duro y que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces. Hombre, qué imagen tan distorsionada tenía de su Señor. Obviamente, la parábola es clara. El Señor que nos da los talentos es nuestro Dios. Los que recibimos los talentos somos nosotros. Jesús subió al cielo y significa que se fue durante mucho tiempo y después regresará a rendir cuentas. Sea en la segunda venida, a quienes les toque estar vivos entonces, o sea en la hora de la muerte, que todos tendremos que comparecer ante Dios. Entonces, no podemos decir que Dios sea una persona dura, una persona que cosecha donde no siembra, recoge donde no esparce. No, todo lo contrario. Cuánta generosidad, cuánta bondad, cuánta amabilidad. Pero esa misma imagen distorsionada de Dios
le lleva a esta persona a ser perezosa. ¿Cuántos de nosotros podemos estar cayendo en pereza? El Señor incluso utilizó otra expresión, siervo malo y perezoso. Qué terribles palabras. Que en el día del juicio el Señor no nos diga a nosotros, siervo malo y perezoso. Los dones que te di, los talentos que te di, solamente los utilizaste para ti. Los talentos que te di, los ocultaste. Los dones, los regalos que te di, los guardaste. A ver, viniste acá con una vida intacta. No desgastaste tu vida. No, tu vida está intacta. Eres una vela que nunca se prendió. Eres una lámpara que no se utilizó jamás. Que al contrario el Señor nos diga, ven bendito de mi Padre, porque eres una vela consumida. Eres un bombillo desgastado de tanto alumbrar, de tanto darse. Que el Señor pues nos conceda la gracia de recordar estos 3 puntos. Primero, todos hemos recibido talentos. Segundo, los talentos recibidos deben dar fruto. Tercero, cuidado con la pereza. Que hoy, como compromiso, vayamos a misa, a pedirle al Señor que nos ayude a dar fruto abundante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.